En este vídeo te voy a explicar cómo se crean adaptaciones reales con dos conceptos clave, el momentum y el pathing. Estos conceptos te servirán para entender el rol de la estrategia en tus preparaciones, en tus bloques y en tus macros, y aparte para aprender a crear estados de forma de manera estratégica. Todo lo que verán en este vídeo son simplemente ideas, takes y cosas que he sacado a raíz del último vídeo, una charla en la que estoy charlando sobre precisamente esto con Diego Rius, Marcos Soto y Mar Rivera, en la que, insisto, os animo a que veáis antes de ver este vídeo. Y dicho esto, si queréis sacarle el máximo potencial a vuestros bloques, a vuestros macros y en definitivamente a tu atleta, te recomiendo encarecidamente que te quedes en este vídeo. Así que dicho esto, dentro vídeo. Bueno, señores, este vídeo, para quien a lo mejor no lo sepa, es una especie de resumen donde simplemente cojo algunos de los takes y a partir de esos takes he desarrollado ciertas ideas de, como digo, el vídeo anterior, que es un vídeo en el cual simplemente cojo, hablo con Diego Rips, Marcos Soto y Mar Rivera sobre pathing, sobre cómo crear momentum y sobre, en definitiva, qué cosas deberíamos de hacer para que un atleta mejore, es decir, qué cosas son necesarias o aspectos importantes para que un atleta mejore. Así que dicho esto, quien haya visto un poquito estos vídeos de YouTube, ya habrá visto que tengo una especie como medio de paneles donde voy explicando ciertos calentamientos. Realmente, por ejemplo, las partes que hay en YouTube, habéis visto bueno, una parte de la fila superior y a partir de ahí he ido desarrollando. Insisto que si os gusta este tipo de vídeos, que me lo dejéis en comentarios, que me digáis cosas a Instagram y que me apoyéis bien en ese aspecto, porque la verdad a mí me ayuda mucho y es una forma también de compartir mi forma de calentamiento. Así que, dicho esto, me muevo aquí y voy a empezar hablando sobre lo que para mí es bastante importante, que es, digamos, cómo crear momentum. ¿Vale? Esto es básicamente definiciones que yo he ido cogiendo para quien me conozca sabe que soy una persona que, bueno, mi mentalidad un poco, me gusta mucho, como digo, buscar definiciones, buscar que todo esté muy claro y demás. Ya por eso que estoy haciendo esta especie de paneles, donde lo que intento hacer es, de una manera muy sencilla, como si comprimiese el conocimiento en esos archivos .zip. En plan, tú cuando coges y te descargas una carpeta con muchas cosas, tienes un archivo comprimido, ¿no? Pues ese archivo comprimido es lo que estoy haciendo. Esto es como, oye, tengo este archivo comprimido en el que hablo sobre ciertas cosas fundamentales sobre el momentum. Hay muchas más cosas, desde luego que hay muchas más cosas, pero para mí esto es quizás lo más importante. Si tuviese que comprimirlo todo en una especie de idea positiva, esto es lo que utilizaría. Así que, número uno, ¿cómo crear momentum? Para saber cómo crear momentum, para mí es muy importante entender el momentum. Es decir, si tú no entiendes qué es lo que quieres crear, ¿cómo vas a tener una buena forma, a priori, de crearlo? Para mí, el momentum, como he puesto aquí, es ese estado físico y mental donde el atleta mejore de manera consistente a través de un pathing adecuado. Y aquí viene otra cuestión. ¿Qué es el pathing? Porque a priori es lo más importante de esta definición. Para ello, yo aquí tengo como que el pathing es la manipulación de la variable de entrenamiento. Entre ellas, la más importante sería la carga levantada, es decir, la carga de la serie que a priori sería el KPI, el indicador de rendimiento, junto a la intensidad, ya sea en RP o porcentaje del RM, de esa serie, ¿no? Obviamente hay mucho más que una sola serie. Es decir, una sola serie no te pone fuerte, es el slot incompleto. Pero de cara a crear el pathing, normalmente se tiene en cuenta como, digamos, un KPI que normalmente es una serie. KPI, por si acaso, insisto, es Key Performance Indicators, que básicamente indicadores de rendimiento principales. Ahora, esta manipulación de entrenamiento no es al azar, sino que de manera estratégica. La palabra estrategia es una palabra que siempre me ha gustado, una palabra que siempre ha resonado mucho conmigo, me ha gustado siempre mucho la estrategia, me ha gustado siempre mucho los números y me ha gustado, entre comillas, digamos, la física, la ingeniería, y yo veo el entrenamiento mucho como una especie de mezcla entre ingeniería y estrategia. ¿Por qué? Básicamente porque tú tienes unas reglas que son pues, ciertas reglas del entrenamiento, y a partir de esas reglas intenta solucionar problemas. La ingeniería es un poco eso. Un ingeniero sabe una regla a nivel de teoría, a nivel de física, a nivel de lo que sea, y ahora tiene que enfrentarse a problemas y con esas reglas pues, intentar solventarlos, ¿no? Y la estrategia, porque en parte para mí también es muy importante, es como, digamos, como una especie de guerra, ¿no? Creo que lo comenté en el último vídeo en el que digo, vale, yo tengo una guerra y en una guerra tú no vas atacando al tuntún, tú no vas a un pueblucho y vas con todas tus tropas. Tú dices, hostia, este pueblo voy a atacar de esta manera, voy a ir por esta zona, voy a soltar tantas tropas, voy a ir con tal prioridad a esta batalla, en cambio otra batalla tendrá otra prioridad. Y para mí es muy importante elegir qué batallas quiero liberar y cómo quiero liberar esas batallas. Y para mí, como digo, el entrenamiento se parece mucho a eso. Así que, dicho esto, sin derivar mucho más, como digo, lo más importante que un entrenador tiene que hacer es crear momentum, a priori, ¿no? Tienes que aprender a crear momentum. ¿Por qué? Porque para mí la forma en la que un entrenamiento es que tú no creas adaptaciones en un solo bloque, ¿vale? Tú creas adaptaciones, como ya he dicho algunas veces, en un macro, en una sucesión de bloques. Por ello, si tuviese que decir por qué quiero crear momentum, es básicamente porque un momentum sostenido en el tiempo, ese momentum que, como digo, es ese estado donde la performance va mejorando poco a poco, o donde simplemente estamos en ese estado, digamos, de prime, digamos, como casi de gloria, ¿no? Y que parece que todo va muy bien. Si somos capaces de hacer no solo eso en un bloque, sino en una sucesión de bloques, en bastantes bloques, es cuando aparecen las adaptaciones. Es decir, las adaptaciones reales
vienen cuando estás suficiente tiempo bajo momentum. Estar bajo momentum 3 semanas, tener esa chispa por la cara. 3 semanas no es realmente importante. Lo es obviamente, pero para mí lo importante es que ese estado de forma se vaya replicando durante muchas semanas. Porque como digo, para mí mejora la gente cuando está bajo ese estado durante varias semanas. Así que de hecho, dicho eso, perdona, tenemos el momentum a priori viene determinado por el pathing que tenga, y luego aparte el pathing tendrá otros factores que influyen en el pathing, ¿no? Para mí hay tres factores principales que influyen en el pathing, entendiendo, como digo, que el pathing es la manipulación de, digamos, carga e intensidad. Podríamos resumirlo en básicamente eso. Para mí, un buen pathing debería de tener estos aspectos en cuenta y es básicamente la selección de ejercicio. Puedes tener una muy buena selección de este es el porcentaje de carga y voy a saltar una semana, y voy a coger otra. Puedes tener eso muy bien hecho si la selección de ejercicio te iba a decir errónea, bueno, os iba a decir errónea, pero no es errónea, sino simplemente quizás no es la más acertada. Probablemente todo vaya un poquito peor. Es decir, por ejemplo, la selección de ejercicio, es decir, el slot para mí es muy importante. Luego también el enfoque mental, que es una de las cosas que hablábamos mucho en la charla anterior, y hablábamos mucho del mental, de cómo el atleta percibe ciertas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente es importante. Pero suponiendo que tenemos un caso normal, donde tenemos un mental normal y una selección de ejercicio normal, para mí lo más importante es la gestión de fitness fatigue, que básicamente cuando induzco trabajo, yo lo que induzco con ese trabajo es que el atleta generará una especie de fitness, como de aspectos positivos y, digamos, aspectos negativos. La fatiga no es mala, pero digamos un aspecto que te lastraría un poquito, que sería la fatiga. Tú cuando induces muchísimo trabajo, pues inducirás X fitness y X fatiga. Si en cambio tenemos muchísima más fatiga que fitness, probablemente no estaremos haciendo un muy buen pathing. Ahora, ¿la fatiga es mala? No, la fatiga no es mala. La fatiga, como digo, es necesaria. Es el otro lado de la moneda. Yo cada vez que meto una moneda de entrenamiento y suelto la moneda de la carga de entrenamiento, van a salir dos monedas. Una de fitness y una de fatiga. Es decir, la fatiga es inevitable. Cada vez que induce entrenamiento salen esas dos monedas. Una de fitness y una de fatiga. Lo que tú tienes que intentar es básicamente que la proporción de fitness-fatiga sea la que tú quieres, la que tú consideras idónea para que semana a semana ese estado de forma, de momento y demás, se vaya manteniendo. Perdona, es que no me salía. Y ahora, ¿cómo hacemos esto? Mediante un proceso que esto, por ejemplo, puse el nombre Bridge the Gap, no lo puse yo, sino que un día charlando con Diego Rives me dijo, hostia, el proceso que yo utilizo para lo que voy a comentar ahora él le llama Bridge the Gap. Y me gustó, que básicamente como, digamos, tenemos un hueco entre esta exposición y esta, es decir, este bloque y yo quiero tirar X carga en milestones, como quien haya visto mi vídeo de YouTube, el anterior, ya habrá visto que yo he programado mucho por milestones, yo tengo este levantamiento en el bloque 1 y quiero terminar con este levantamiento en bloque 2. Pues el proceso en el que uno de estos dos levantamientos es el proceso de bridge the gap, que es básicamente la estrategia que utilizo para llegar del punto A al punto B. Y ahora, esto se hace de una manera muy sencilla, haciendo la pregunta de qué carga y a qué intensidad necesito mover para estar en una posición idónea para seguir en la siguiente semana en un buen punto. Es decir, tengo que mover X carga a X intensidad. Ahora, esto es una cosa que te lo preguntas y dices, hostia, pues tiene bastante sencillo. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que no hay como una regla, no hay un rulebook, ¿no? No hay un libro que te diga, no, pues en este caso el atleta va a tener que hacer estos saltos porcentuales, en este caso el atleta necesita estos saltos porcentuales y necesita esta intensidad. ¿Y qué ocurre? Que aquí entra lo que para mí ha sido el último mes entero, un quebradero de cabeza de, oye, quiero, para mí, muy, como de manera más egoísta, ¿no? Para mí, quiero crear una especie de guía, o por lo menos una especie de, como digo, ese archivo comprimido donde tenga algunas nociones de qué hacer o cómo hacer o cosas importantes de cara a crear ese pathing, porque como decimos, el pathing realmente es, digamos, esa línea, ¿no? Que hay entre una exposición y otra, ¿no? ¿Qué tipo de pathing necesita ese atleta? Teniendo en cuenta que el pathing es bastante importante, hay una cosa que me quebraba un poco la cabeza. Y para ello, me quebré un poquito la cabeza, hice la charla bueno, el coach talk que hice con los tres entrenadores que ya he comentado, y a partir de ahí pues fui como sacando notas después y dándole mil vueltas a mi cabeza, y vamos a llegar a, como digo, este punto que para mí es bastante importante, ¿vale? Como decimos, muy importante entender las definiciones, es decir, yo una cosa que pienso mucho es como entender el porqué de cada cosa. Y esto es una cosa que, por ejemplo, se lo comento mucho a un amigo mío, Javichu, que no se está viendo este vídeo, y básicamente lo que digo es que cuando tú quieres entender algo en su totalidad, necesitas hacerte bastante por qué, preguntarte mucho. Es como si fuese una cebolla. ¿Vale? Tú tienes una cebolla, tú quieres aprender del entrenamiento, del coaching, y tú tienes una cebolla. Para llegar al núcleo de esa cebolla, que sería, digamos, el punto donde ya eres el máster, ¿no? Donde ya eres el mejor, necesitas como ir quitando capas. ¿Cómo quitas capas? Necesitas quitar capas mediante porqués. Oye, pues vamos allá a lo más sencillo. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es el trabajo del entrenador? Pues el trabajo del entrenador es hacer que mejore. Perfecto.
¿Cómo hago que mejore? Pues ahí se quita una capa. Pues hago que mejore, en mi caso, como he dicho, creando adaptaciones. Oye, ¿cómo crear adaptaciones? Pues creo adaptaciones mediante un buen estímulo, una buena recuperación, no sé cuándo. Quita otra, quita otra, quita otra. Llega un punto en el que las preguntas cada vez se hacen más complejas. Y cada vez las respuestas no son tan obvias. Cada vez las respuestas ya no tienen tanto sí o no. Es una escala de grises. Y ahí es donde realmente mucha gente pues deja de hacerse por qué, porque piensa, ah, no, es que esto es muy complejo, es que esto es multifactorial. Y para mí es importante seguir haciéndose preguntas. Para mí es importante seguir preguntándose. Y aunque a lo mejor no tengas toda la certeza del mundo, para mí es importante dentro del ruido, dentro del caos, dentro de los aspectos multifactoriales, tú tener cierto orden en tu cabeza, cierto entendimiento. Porque esto, por ejemplo, lo aplica al fútbol, ¿no? Es que el fútbol es multifactorial, es que puede ser que un jugador haga X cosas, X jugada, vale, sí, pero tú tienes que tener tu sistema de juego, ¿no? Dentro de que cabe. Tú pueden pasar mil cosas, puede ser que sea una persona u otra, pero tú tienes que tener tu sistema de juego dentro de lo que es un deporte pues, abierto, dinámico, complejo. Aún así creo que te necesitas crear un sistema de juego. Y para ello, lo de preguntarse por qué es muy importante. Insisto, el mayor consejo que podría dar, yo creo que hoy, es básicamente que cuando estáis haciendo, trabajando, programando, haciendo lo que sea, pregúntate el por qué. ¿Por qué a esta chica le he puesto en una secondary school el lunes? Pues, hostia, a lo mejor no te lo has planteado. ¿Por qué el lunes y no el martes? ¿Por qué el martes y no el miércoles? Y ahora, una vez tienes eso, dices, oye, pues ahora quiero preguntarme por qué le he puesto este ejercicio. Pues a lo mejor no lo tiene tan claro y le ha puesto simplemente porque está acostumbrado a poner ejercicio. Y ahora, ¿por qué le he puesto este protocolo? ¿Por qué le he puesto este RPE? ¿Por qué quiero que progrese así semana a semana? ¿Por qué quiero que me haga la técnica de esta manera? Quiero que me haga la técnica de esta manera porque es más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Pues porque lo he visto en un vídeo de RV. Vale. Ahora entiende tú por qué han dicho esto no sé qué no cuánto. Llega un punto en el que te hace tantos por qué que si eres capaz de ir bajando esas capas de la cebolla del conocimiento, ¿no? Eh, llegará un punto en el que desbloquearéis como una especie de maestría o una claridad mental, que es lo que yo creo que gracias al trabajo, creo que estoy poco a poco haciendo con este tipo de paneles y me da mucha claridad, aunque luego lo vaya a cambiar, no pasa nada, así que no hay miedo a cambiarlo. De hecho, lo suyo es que cuando yo pase un año vea esto y diga, estoy en ligero desacuerdo o estoy bastante en desacuerdo con lo que dije, pero lo importante es que os vayáis haciendo preguntas, porque es la única manera de, como de conocer tu forma de entrenamiento o conocer el entrenamiento. Y dicho esto, que me he enrollado, que te caga, empiezo con lo que digo, que es el pathing. Para mí el pathing, como digo, los dos componentes principales, ¿cuáles son? Los dos componentes principales, pues básicamente la carga y la intensidad, ¿no? Y como digo aquí, pongo la definición, porque soy muy repetitivo, me gusta mucho poner definiciones, y como digo, he comentado un poquito antes el por qué quiero el pathing, por qué considero que crear momentum y el pathing es importante, y ya básicamente, como decía antes, el progreso real aparece cuando crea ese momentum durante bastantes semanas. Aparte, el pathing para mí es importante por evitar ese tipo de burnouts, porque no es raro ver entrenadores que eh, no me refiero tanto a burnout a nivel mental, sino a nivel físico, que, oye, de repente pillan un pico de forma por la cara. Realmente el objetivo no es ese, el objetivo es que pillen un pico de forma, un estado de forma bueno, óptimo, justo cuando tú quieres. ¿Por qué? Porque tú quieres ser capaz de modular su estado de forma para que cuando llegue a la competición esté bien. Si tú no sabes qué ha pasado y tú te aparece en el pico de forma, igual te sale en el momento correcto y pilla un buen pico de forma, un buen estado de forma en el momento que necesitas y a veces no. Lo importante es que tú lo hagan de manera estratégica, que no se queme el atleta 3 semanas antes de la competición o un bloque antes de la competición, sino que hay una estrategia detrás. Por eso, como digo, mejor, para mí el paso es importante por la toma de decisiones, la estrategia, y como ya digo, para mí es muy importante. Aparte, como he dicho antes, la estrategia para mí es una palabra que siempre ha resonado mucho conmigo y yo creo que simplemente por resonar la palabra lo he integrado mucho en mi forma de entrenamiento. Y aquí veréis, bueno, en la parte de abajo, veréis un poquito, que, bueno, hago así un poquito de zoom, veréis que para mí todo tiene mucho sentido. ¿Cuál es el objetivo del entrenador? El objetivo del entrenador es crear una game day performance, es decir, que vaya bien la competición, vaya bien la toma de marcas, simplemente que el atleta mejore, que tenga una buena performance. ¿Eso cómo ocurre? Mediante adaptaciones. ¿Eso cómo ocurre? Mediante momentum sostenido en el tiempo. ¿Eso cómo ocurre? Mediante un buen passing. Y ahora, ¿cómo ocurre un buen passing? Pues eso es lo que vamos a ver a priori en esta pantalla. Para, para esto, ya digo, que podréis estar más o menos de acuerdo, podéis pensar que a lo mejor me equivoco. Lo importante es que si estáis de acuerdo o no, que me lo digáis, no hay ningún tipo de problema. Pero como he dicho antes, para mí el pathing, los dos componentes principales, la carga y el RP, y lo importante es entender qué carga a qué intensidad necesita el atleta. Y esto yo lo he definido como una especie de 3 tipos de atletas. Es decir, tú tienes 3 tipos de atletas. Atletas que necesitan que semana a semana cuando metas mucho entrenamiento, es decir, haya un alto umbral, es decir, necesitan bastante niveles he puesto fatiga, pero bueno, aquí he puesto, necesitan niveles altos de fatiga. Fatiga, pero bueno, me gusta más el concepto carga de entrenamiento, ¿no? Workload, se dice en inglés. Pues un atleta necesita altos niveles de carga de trabajo, medios niveles de carga de trabajo o bajos niveles de carga de trabajo. Esto, poniendo un ejemplo, puede haber atletas que
semana 4, antes de la competición, te tiren 260 y luego la competición te tiren 290. ¿Por qué? Porque ese tipo de atletas necesitan eso, porque a lo mejor si tú le metes un poquito más, empieza a ocurrir ese burnout que hemos dicho. Es un caso justo que le pasó a un atleta de Ribe, esto lo hablé off record, ¿no? Sin grabarlo ni nada. Decía, tío, tiene un atleta que, quiero recordar, si no me equivoco, es Javi, un chico de Valencia o Murcia, por ahí, si no me equivoco. Eh, quiero recordar que su Instagram es Javi SLM, y si no me equivoco, perdona si lo estás viendo o algo, eh, hicieron la última semana en Competi, no sé si 240 o algo así, y luego, o algo así, o no mucho, no tiró mucho la última semana de la Competi, y luego la última semana, ya en sí en la Competi, tiró, bueno, a lo mejor 20, 30 kilos más en un peso muerto, y tú dirás, hostia, Alberto, y este chico a lo mejor había tirado arroba 6 o no se había pasado de la arroba 7, por ejemplo. ¿Y cómo puede ser eso? Pues ese tipo de atleta, digamos que es un atleta de bajo hombro. Pero dentro de eso, yo hago también como dos diferenciaciones, y es que, hago aquí, me hago aquí un poquito de zoom, eh, tú como atleta puedes ser de alto umbral a nivel de carga, puedes necesitar bastante carga y poco RP. ¿Y cómo puedes jugar con esto? Bueno, esto es una cosa que me gustaría tratar en otro vídeo. Por ejemplo, puede ser que un atleta necesite una carga baja, pero un alto trabajo. Y esto puede ser con un atleta que a lo mejor en semana 1, pues como digo, necesitan una carga bajita, a lo mejor quieren hacer 200, pero necesitan un alto trabajo. Y con un 200 por 1, por ejemplo, no llegan a un trabajo necesario. De repente empiezan a desadaptarse. En este caso, lo que puedes hacer es simplemente, por ejemplo, trabajar con altas repeticiones. Un esquema de top sets, dinámica, variables, no sé cómo lo traducir en inglés. Esto es un vídeo que, por ejemplo, Sean Noriega subió hace no mucho a, a Powerlifting Now. Y de hecho, si alguno de vosotros lo tenéis, os recomiendo encarecidamente que veáis el vídeo porque vaya, una vez veáis este vídeo, vaya seguramente a ver muchas cosas y mucho parecido a lo que estaba diciendo Noriega. Y básicamente decía que a lo mejor una persona que necesita más niveles de trabajo, a pesar de un nivel de carga, es decir, es bajo umbral a nivel de carga, pero alto umbral a nivel de trabajo, podemos empezar el bloque con un esquema de rep un pelín más alto y con esa carga más baja. Es decir, a lo mejor si hago 200 por 1, si es la carga correcta, pero la carga de entrenamiento incorrecta, poca intensidad. En cambio, si hago 200, pero hago 200 por 3, puede ser que estemos encontrando ese punto en el que, he hecho 200 por 3 primeras semanas, siguiente semana a lo mejor hace 2,7 por 2, en lugar de 2,7 por 1, porque a lo mejor ese atleta necesita ese tipo de progresión, ¿no? Y pues es un caso que puede pareceros raro, pero insisto, no es tan raro. Yo, por ejemplo, tengo atletas donde quizás no subo tanto a esas 3 repes, pero, por ejemplo, empiezo un bloque. Puede poner el caso de Rubén. Rubén es un atleta que compite en el junior y empieza el bloque en por 1. O sea, empieza el bloque del junior. Y en lugar de empezarlo directamente por 1, empezamos en por 2. Con la carga que necesita, pero también a la vez con la intensidad que necesita. Si empiezas con un por 1, seguramente sería una intensidad muy bajita. Y en ese caso, simplemente empezamos por 2, metemos un poquito más de trabajo y una vez ya pues, acerca la competición, simplemente ya bajamos por 1, dejando dentro de lo que cabe la capacidad para hacer esa especie de benchmark, ¿no? Como de recalibrar, porque a por 2 muchas veces no sabes por dónde está tu límite, especialmente a lo mejor en sentadilla o banco. Como digo, esto de alto, bajo umbral, yo por ejemplo he puesto números. Esto me refiero principalmente a cómo inicia el bloque. Si tu atleta necesita un RP 7-8 desde el inicio del bloque, seguramente es de alto umbral en cuanto a intensidad. Es decir, necesita alta intensidad del principio del bloque. Si es 6-7 es medio y si es menos de 6 es bajo. Luego, también necesita como serían los saltos de carga que va haciendo la persona. Eso sería la carga que va necesitando. Si esa persona hace saltos muy cortitos, semana a semana, seguramente va a empezar también bastante alto. Por ende, va a ser de alto umbral. Es decir, si tú quieres llegar a, como he puesto aquí, en este caso, 250, puedes llegar a 250 de distintos caminos. Si esa persona, por ejemplo, hace saltos, pongamos que esto es 7%, no sé exactamente el porcentaje, y hace 7%, 7%, 7%, empieza con 200. Esta persona, en este caso, sería de bajo umbral de carga. ¿Por qué? Porque empieza con una carga muy baja. En cambio, si a lo mejor, no sé, ponle que es un 1%, es un caso súper extremo, necesita como estar siempre muy cerquita de la carga que va a tocar. Pues en este caso, lo que haríamos es 1%, 1%, 1% y empezaría con 230. Empieza con un umbral un poquito alto, es decir, empezaría en carga a nivel alto, que necesariamente no tiene por qué ser un RP alto. Lo normal es que como acompañe ese alto de carga con ese alto de RPE, pero no necesariamente tiene que ser así. De hecho, me gustaría grabar un vídeo en el que, por ejemplo, un caso de un atleta mío, Javichu, el cual básicamente lo que le hago es como sé que él trabaja más o menos en un medio umbral casi siempre. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que yo realmente no creo que tú seas medio umbral y vas a ser medio umbral toda la vida, sino como he dicho antes, una especie de escala de grises. Tú serás un atleta, digamos, medio umbral. Algún bloque puede empezar un poquito más bajo, algún bloque puede empezar un poquito más alto, no pasa nada, un pelín arriba, un pelín abajo, no importa. Lo importante
tú sabes cuándo quiero empezar un poquito más alto. A lo mejor una fase de build macro, un macro de construir, me interesaría a lo mejor empezar un pelín más alto porque eso acumularía un pelín más de trabajo durante todo el bloque y a lo mejor está en línea con el build macro, con el objetivo del build macro. Puede ser. Me interesaría a lo mejor que en un macro de ataque donde se acerca la competición no empezar tan alto y empezar un poquito más medio bajo para, como digo, dentro de cabe, sabiendo que va a responder a priori igual, porque, como te digo, si tú respondes bien a medio umbral, no importa si te va un poquito para la derecha o un poquito para la izquierda. No importa si varía ligerísimamente. A nivel de, seguramente el atleta no va a notar grandísimos cambios. Eh, si tú a lo mejor empiezas un pelín más por debajo, si empiezas un pelín más por debajo, puede ser que a lo mejor ese atleta se encuentre un poquito más fresco. No necesitamos a lo mejor acumular tanto trabajo a lo largo de todo el bloque, sino que es como digamos, realizar ese trabajo, es como exponerlo, ¿no? Pues aquí, como te digo, se puede utilizar de distintas maneras. Esto de las tops variables y demás puede ser muy interesante. Y esto del pathing, realmente he puesto aquí que es un poco más complejo, pero la mayoría de la gente responde más o menos bien a casi todo. Al menos como digamos que el 80% responde más o menos bien a un umbral medio. Habrá pequeñas variaciones y tenéis que entender una cosa y es que una misma persona puede tener distintos umbrales en distintos movimientos. Es decir, una persona a lo mejor por su palanca, por el tipo de atleta que sea, por su como distance travel, su molestia, su contexto en sí, puede ser que sea alto umbral en banca, que puede ser muy común. La mayoría de gente yo diría que se encuentra en una especie de medio alto umbral en banca. Y puede ser que sea bajo umbral, pero hiper bajo en DL, puede ser. O hiper bajo en sentadilla. Es decir, no tenés que tratar al atleta como un atleta en conjunto, sino que yo cuando pienso en un atleta, pienso en un atleta y es como que a su vez tiene tres atletas, que es el atleta sentadilla, el atleta banca y el atleta DL. Es como si fuese tres atletas distintos dentro de lo que cabe, ¿no? Y cada uno puede tener pues su tabla del RM, distance travel individual, puedes tener su tipo de umbral individual, porque como digo, tú no vas a ser alto umbral a los tres. Puede ser que sí, pero ya digo, lo normal es que haya ligeras variaciones. Pongo yo, por ejemplo, mi caso personal. Yo en banca, empezar bastante alto no tengo ningún tipo de problema. Pues soy alto umbral de carga, soy alto umbral de perdona, de RP, de intensidad, y a lo mejor en sentadilla, pues sí soy, digamos, medio umbral de carga, pero alto umbral de intensidad. ¿Por qué? Porque yo noto que si la carga me baja muchísimo de un bloque de la semana 5 a la semana 1, me cuesta luego mucho como pillar el ritmo, y luego en cambio, si aunque la carga sea muy alta, tengo un nivel de intensidad muy bajo, luego me cuesta mucho como producir esa fuerza, me cuesta a lo mejor pillar ese ritmo para luego, digamos, grindear, ¿no? Son casos que son perfectamente posibles y de hecho os animo a que hagáis como una especie de autoanálisis a vosotros mismos. Haciendo un poquito como zoom out aquí, ya os digo, ¿por qué es importante para mí el pathing? De manera muy resumida, y ya os dejo tranquilamente, es porque el pathing para mí es como digamos el precursor del rendimiento, a priori. Hay muchísimas más cosas, no quiero que entendáis que solo una serie es lo que determina el rendimiento, eso es mentira. De hecho, si veis mi último vídeo, hablo mucho de como la complejidad del mismo. Es como digo, si no me equivoco, everything matters o all matters. Básicamente todas las series importan, pero es verdad que a la hora de programar, yo como programo por milestones, siempre tengo una especie de serie milestone que es como el KPI y luego el resto del trabajo, que es importante, que no significa que si la serie estaba bien pero el resto va mal, pues no importa, porque lo importante es la serie, no, realmente es mucho más que eso. Para mí, digamos, que como para quien se haya visto el vídeo y haya atendido, la milestone suele ser normalmente el, el representante del pico de forma, de la producción máxima de fuerza, del peak strength, y luego la baseline sería el resto de trabajo. Hay mucho más que eso, no quiero que se me malinterprete, ¿no? Pero, como digo, para mí es importante tener un control del KPI, del peak strength, que es la performance, con un buen pathing, a la vez que tenemos un buen control del resto del slot, que no quiero que se me malinterprete de, Alberto me está diciendo que solo tengo que hacer una serie bien. No, no, todas las series importantes. Y todas estas series influirán a cómo va el resto de movimientos. De hecho, yo solo he estado hablando aquí de cómo haría el pathing del día eh, de ataque, ¿no? Del día más importante, del día primario. Pero realmente hay otro tipo de pathing para el resto del día. Normalmente se diría que el día primario, quizás el secundario también, especialmente en la banca, es el que el pathing es más estratégico, es decir, más agresivo, si busco X porcentaje porque si busco esa estrategia un poco más marcada. Y luego a lo mejor el tercero del cuaternario, como puede ser la banca, pues es verdad que digamos que es un poco más orgánico. Es simplemente más o menos ver cómo te vas encontrando, que sirva un poquito como de un día de build, un día preparatorio, un día de recovery. Y es más un poquito como, diría por ejemplo Diego Reeves en su vídeo de Golden Micro, es como un poquito el trabajo base. No me gusta mucho el concepto, pero en este
en este contexto, pues sí podría entenderlo como que es la base. Es la base y luego el resto, pues sí tiene un poquito más de estrategia. Y nada, señores, si os gusta este tipo de vídeos, os animo a que le deis me gusta, os suscribáis, me digáis cualquier cosa. Agradezco muchísimo que os quedéis hasta el final. Y si ya está, señores, no voy a chupar mucho más.